noticias nacionales e internacionales, el deporte y la cultura están en Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Continuamos con esta primera edición de Radioanálisis en esta mañana de día viernes 2 de agosto del año 2024. Estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestras plataformas y también a través de la red de radios que piensan y las señales del canal de televisión UChile TV. Como habitualmente cada semana tenemos los jueves el espacio con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer hoy viernes y damos la bienvenida al sociólogo integrante de la Fundación, Benjamín Sáez, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Benjamín? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día, Claudio, gusto saludarte. No, el gusto siempre es nuestro, Benjamín, de tenerte a ti y por supuesto a todo el equipo de Fundación Sol cada semana acá en la radio, y vamos a hablar de pensiones, un tema que hemos tratado anteriormente, pero que siempre estamos actualizando porque obviamente el debate, la tramitación en el Congreso continúa, y esta semana tuvimos algunas novedades respecto de eventuales acuerdos que se habrían alcanzado entre la oposición y el gobierno. Si bien todavía esto no se ha podido votar ahí en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, se habrían aceptado algunas propuestas de esta instancia técnica que se iba a abocar a revisar este tema. Bueno, cuéntanos en primer lugar, Benjamín, en qué va esta propuesta, porque efectivamente han habido algunos cambios durante los últimos días. Sí, bueno, en primer lugar es relevante reconocer algunos puntos que, al menos en lo que era el proyecto original, podrían resultar positivos para lo que tiene hoy Chile, ¿no? Que es uno de los 13 países o economías a nivel mundial que tienen esta excepcionalidad de no tener un sistema de reparto contributivo activo como pilar inicial o piso de lo que puede ser la seguridad social, en específico en las pensiones. Entonces, en ese contexto, este proyecto de una u otra forma permitía avanzar de manera tímida desde nuestro punto de vista, de forma insuficiente, pero sí creaba esta idea de 6 puntos de cotización para un seguro social. Esto, en cierta forma, también permite mostrar que la única forma de mejorar las pensiones de manera sostenible, tanto en el, digamos, pensando en lo inmediato como en el largo plazo, no tiene que ver con cambiar esta lógica de cuentas individuales, ¿no? Actualmente no hay ningún actor, ¿no?, que entregue una solución pronta para las pensiones que esté promoviendo más cuentas individuales. Por ejemplo, en este caso la administradora o los sectores que plantean que este 6% adicional vaya a toda capitalización individual, ¿no? Los resultados de eso, ¿no?, se van a ver en 40, en 30 años más. Por lo tanto, a lo que apuestan en términos del aumento de las pensiones de forma inmediata es el crecimiento de lo que es la PGU, ¿no? Pero no en esta lógica contributiva. Por lo tanto, la única forma en el pilar contributivo de mejorar las pensiones, se ve con este proyecto, ¿no?, es cambiar esta lógica de cuentas individuales a una lógica de reparto, de solidaridad entre la clase trabajadora. Entonces, en ese contexto, si bien constituía un avance en ciertos puntos, ¿no?, sigue manteniendo ciertas lógicas que desde nuestro punto de vista no permiten pagar buenas pensiones en Chile. También está el problema, sobre todo, por ejemplo, de que si bien se avanza en la suficiencia, el criterio de suficiencia sigue siendo muy bajo, la sobrevivencia, ¿no?, la línea de la pobreza, y las pensiones se siguen manteniendo muy lejos de lo que es un estándar, digamos, de vida digna, básica, como puede ser, por ejemplo, el salario mínimo. Además, es relevante señalar que este componente solidario, ¿no?, que crea este proyecto, al menos en su versión original, se extingue a lo largo del tiempo y en el largo plazo converge a cero. Por lo tanto, desde el punto de vista también estructural del largo plazo, este fondo, esta lógica de solidaridad sería temporal, ¿no?, y no sería estructural del sistema de pensiones. En ese sentido, seguiría fortaleciendo esta propuesta de un mini sistema mixto, fortalece en gran medida lo que es el mercado de capitales, pero deja, digamos, un aumento en las pensiones, pero un aumento acotado, marginal, que no permite hablar de pensiones suficientes. Y ahí, solo para poner un ejemplo y cerrar la idea, ¿no?, con la reforma original, de la forma en que estaba planteada originalmente, se pasa de que 72% de las pensiones pagadas estén por debajo del salario mínimo
a que más de la mitad de las pensiones pagadas estén por debajo del salario mínimo. Es decir, de un 72% de las pensiones debajo del salario mínimo a un 52% de las pensiones que se pagan en Chile debajo del salario mínimo. Por lo tanto, era un avance, pero un avance acotado y de una u otra forma la negociación actual pone incluso en entredicho estas mejoras que desde nuestro punto de vista son insuficientes, pero comienzan a abrir la discusión sobre el problema de fondo que tiene que ver con capitalización individual versus reparto y solidaridad, que es la seguridad social. Uh-huh. Antes de entrar en el detalle de esos temas que planteas, Benjamín, te quería preguntar, bajo el seguimiento que han hecho ustedes, la mirada que han tenido, ¿qué ha retrasado tanto finalmente este proyecto? ¿Por qué todavía no se vota? ¿Qué está fallando ahí? Bueno, hay una gran influencia, sobre todo de las compañías que están detrás de las administradoras de fondos de pensión, que son grandes compañías aseguradoras. Recordemos que este sistema, tiene dos consecuencias la capitalización individual. Por un lado, para quienes ahorran, ¿no?, es la imposibilidad de poder generar lógicas de solidaridad para financiar las pensiones presentes. Por lo tanto, hoy en día, ¿no?, que tenemos estas bajas pensiones, no quiere decir que no existan recursos en el sistema de pensiones para pagar mejores pensiones, pero esta lógica de cuentas individuales impide que esta lógica que opera en la mayoría de los países del mundo, incluso países con envejecimiento avanzado como Japón, ¿no?, que esta lógica del reparto impide que se pueda utilizar para mejorar las pensiones. Entonces, esa es una primera consecuencia. Y la segunda consecuencia que tiene que ver con esta lógica de cuentas individuales, ¿no?, es que la persona, ¿no?, para poder capitalizar su fondo, tiene que remunerar a quienes administran, ¿no?, esta lógica de cuentas individuales. Y por lo tanto, tanto por el pago de comisión, una comisión fija, ¿no?, como por el pago de otro tipo de comisiones, como las comisiones de intermediación o llamadas comisiones fantasma, ¿cierto? El resultado de lo que las personas reciben, finalmente, no se expresa en esta rentabilidad que promocionan las administradoras de fondos de pensiones, debido a que parte de esa rentabilidad también, oculta, ¿no?, una ganancia del sistema financiero, que es lo que se está pagando mediante estas comisiones, ya sea directas de la persona que ahorra o indirectas, ¿no?, que son comisiones que las administradoras pagan a otros administradores del sistema financiero. Entonces, en ese contexto, ¿no?, existen actualmente, tanto por las empresas que reciben estos recursos, ¿no?, que son algunas de las empresas de los grupos económicos más grandes a nivel país, ¿no?, como por las empresas del sistema financiero que administran estos fondos, ¿no? Existen importantes intereses, ¿no? Probablemente quienes nos escuchan han visto, ¿no?, el debate público que se menciona esto, de que eliminar las AFP no podría tener consecuencias relevantes para el sector financiero. Y tiene que ver justamente con esto, que esta lógica de mantener el ahorro como un mecanismo de inversión personal, ¿no?, y no poder utilizarlo para solidariamente pagar las pensiones, de la población envejecida, genera un negocio, ¿no? Un negocio que hoy en día, a marzo de este año, no le entregaba a las administradoras una ganancia que superaba los 2.000 millones de pesos al día, ¿no? Y que también es muy relevante para las empresas que reciben esta inversión, ¿no? Estamos hablando de los grandes grupos, Grupo Luxich, Mate, ¿no?, Angelini, etcétera, grandes conglomerados, y también, y esto es muy relevante, el sector externo, debido a que parte de estos fondos también se invierten en el extranjero, ¿no?, de forma relevante. Entonces, a comienzo de este año, por ejemplo, sin ir más lejos, las AFP ya invertían en el grupo Luxich más de 5.600 millones de dólares, ¿no?, en empresas como Quiñenco, CCU, ¿no?, la Compañía Sudamericana de Vapores, el Banco de Chile, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por la cual hay una gran resistencia, ¿no?, a un cambio, aunque sea mínimo, en la lógica de funcionamiento de este sistema. Debido a que ha sido un sistema que ha sido muy exitoso para capitalizar grandes grupos económicos, pero ha fracasado para financiar las pensiones. Y aquí es muy relevante recordar que en el origen de este sistema, que se hizo entre cuatro paredes, porque Chile fue un país pionero en eliminar completamente su pilar de reparto,
Luego una treintena de países le siguió, pero de esa treintena, 18 países ya han revertido la privatización de sus sistemas de pensiones porque matemáticamente y socialmente, que es lo que vemos hoy en día también, en un contexto en el cual la confianza de las administradoras es de cerca de un 13% en la población, de acuerdo a las últimas encuestas publicadas, vemos que hay un fuerte lobby, ¿no? Y una fuerte influencia, tanto con el financiamiento, ¿no? De, por ejemplo, de la prensa misma, y también, sin duda, otras manifestaciones y formas de financiamiento mediante las cuales estos administradores ejercen una presión importante, y que de una u otra manera, ¿no? Los distintos sectores no se han hecho cargo de un cambio que puede ser mayor y estructural, debido a que este problema, ¿no? De las bajas pensiones no se va a solucionar con un cambio cosmético, como un mini sistema mixto, sino que requiere un cambio estructural mayor. Y el costo político, ¿no? El costo también social de hacer una transformación de ese tipo es muy alta. Por lo tanto, vemos que existen altos incentivos para los distintos sectores a hacer cambios más bien cosméticos, ¿no? Aumentar las pensiones en el corto plazo, ¿no? Para poder, digamos, de una u otra forma tranquilizar a las personas, a la población, pero no hacer un cambio de fondo, ¿no? Que es políticamente muy complejo desde el punto de vista de las relaciones de fuerza que existen actualmente, porque es un sistema defendido por los grandes intereses económicos del país. Estamos conversando con el sociólogo de Fundación Sol, Benjamín Sáez, respecto del debate en torno al sistema de pensiones. Mencionabas en una de tus intervenciones, Benjamín, respecto de que independiente de los cambios que se están proponiendo, esto no iba a redundar en un aumento de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Explícanos por qué finalmente todo este debate, toda esta discusión se queda corto a la hora de abordar el problema, por decirlo de alguna forma. Claro, hay elementos que tienen que ver con el sistema financiero, ¿no? En cierta forma, el apostar por un sistema de cuentas individuales, ¿no? En cierta forma es apostar por un sistema que depende de la rentabilidad de forma muy fuerte. Y esto nosotros lo observamos hoy en día cuando la administradora de fondos de pensión, a través de su presidenta, nos dicen que han quintuplicado o cuatruplicado el ahorro de las personas, ¿no? Lo hace, bueno, con una serie de supuestos, ¿no? Uno de ellos es comparar o tomar el caso de una persona que cotizó desde los 80 en el sistema, ¿no? La historia completa. Sin embargo, al considerar qué pasa con las personas, por ejemplo, alguien que lleva 30 años participando del sistema, que comenzó a cotizar en los 90 con una rentabilidad de los fondos de pensión que superaba el 9,9%, es decir, muy por sobre lo que hoy en día observamos en términos de rentabilidad. Hay que recordar que la década pasada la rentabilidad promedio fue 4,8, ¿no? Es decir, ha ido bajando sostenidamente y en los 80 superaba los dos dígitos de más de 12%. Entonces, para poder saber qué es lo que ha pasado con las personas que han cotizado los últimos 30 años sin lagunas, ¿no? Nosotros hicimos un ejercicio y el resultado es muy lejos de quintuplicar el fondo de pensión. Vemos que la rentabilidad del monto del fondo que tienen las personas, ¿no? Alguien que cotizó entre el año 93 y el año 2023, ¿no? Considerando las comisiones, y lo que es muy importante, dado que este sistema nos pone en una lógica de inversión financiera, yo, para saber cuál es el retorno de mi inversión, tengo que descontar lo que me cobran, ¿no? Por el realizar esa inversión. Por lo tanto, descontando las comisiones y haciendo todo este ejercicio, nosotros podemos observar que la rentabilidad aportada por la AFP equivale a un 34% del fondo, y que el 66% del fondo en realidad ha sido construido por el aporte de las cotizaciones, ¿no? Entonces, en ese contexto, en un contexto en que gran parte ha sido construido por las cotizaciones y en el cual la rentabilidad futura se proyecta aún más baja que estos últimos 30 años, que son los que nos indican que en realidad la rentabilidad ha hecho crecer el fondo, o más bien el aporte de las AFP no es 5 veces más, sino que un 51% aproximado, y que si uno lo proyecta a futuro es aún menor, ¿no? A partir de esa constatación empírica, nosotros podemos observar, ¿no? Que en esta lógica, manteniendo esta lógica de que solo mediante tu ahorro personal acumulado por 30, por 40 años vas a poder financiar
una pensión, autofinanciarla, ¿no? Esta lógica no tiene sostenibilidad desde el punto de vista de este momento del tiempo, desde el punto de vista de los últimos 30 años y desde el punto de vista de personas que, por ejemplo, comienzan a cotizar hoy o comenzaron a cotizar este año en el sistema de pensiones. Los próximos 30 años las rentabilidades van a ser aún menores. Por lo tanto, la promesa que hacía José Piñera cuando convenció, ojo, no convenció a la población, ¿no?, de que teníamos que tener un sistema de capitalización individual, convenció a una junta militar en un contexto de dictadura de aquello, prometió que manteniendo las rentabilidades tendríamos una tasa de reemplazo cercana al 80%, ¿no? Y lo que vemos hoy en día es que, una tasa de reemplazo cercana al 80%, es decir, al jubilar recibirías cerca del 80% de tus últimos salarios, ¿no? Sin embargo, lo que vemos en la práctica es que esta tasa de reemplazo real, ¿no?, es de cerca de un 34,6%, ¿no? Y que para las mujeres, 32,6%, y para el caso de las mujeres aún menor, que cotizaron en estos últimos 30 años, cotizaron entre 35 y 40 años para obtener una tasa de reemplazo de 24%. Por lo tanto, esa lógica de cuentas individuales, dadas estas rentabilidades de los mercados financieros, no va a permitir ni aumentando los puntos de cotización a cuentas individuales, mejorar las pensiones actuales. Aumentar la cotización en cuentas individuales, como se propone actualmente, sea 3 puntos, sea 2 puntos, solo va a permitir enfrentar esta caída de las tasas de rentabilidad. Y esa es la razón por la cual, de una u otra forma, digamos, ni con benzina, ni echándole benzina al Mercedes-Benz, ¿no?, este sistema va a mejorar. Y esa es una de las principales falacias, ¿no?, que para personas de altos ingresos este sistema funcionaría, ¿no? Sin embargo, lo que vemos hoy en día es que para personas que, por ejemplo, solo por dar un caso, cotizan entre 30 y 35 años y tienen un salario promedio de los últimos 10 años aproximado de 1 millón de pesos, ¿no?, están obteniendo pensiones de 300.000 pesos. Entonces, ni siquiera para alguien que tiene un salario por sobre lo que son los salarios que se pagan habitualmente en Chile, ¿no?, y que ha cotizado más de entre 20 y 40 años, ¿no?, está recibiendo una tasa de reemplazo, en este caso de 30 a 35 años, está recibiendo una tasa de reemplazo del 28%, inferior al 30%. Entonces, esa es una de las razones más de fondo, ¿no?, de este problema que tienen actualmente las pensiones, y en el fondo es una razón estructural. Entonces, es una falacia pensar que las cuentas individuales operan en el vacío, ¿no?, que es este sistema va a funcionar en cualquier contexto que se ponga, ¿no?, y en cualquier momento histórico. Acá vemos que en el periodo que ha operado el sistema de AFP, ¿no?, ha generado esta capitalización de grandes grupos, y en términos de pensiones los resultados que vemos hoy. Sí. Aportando más no va a mejorar el sistema. Por lo tanto, sí, la única forma de poder mejorar las pensiones es con una lógica distinta. Y eso es de una u otra manera lo que se está bloqueando hoy por sectores que defienden de forma muy fuerte la capitalización individual, sí, y el sistema de AFP, porque tienen obviamente intereses, sí, sobre este sistema. Sí, bueno, Benjamín, queremos agradecerte el tiempo que has tenido para estar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio. Saludos. Y nos vamos rápidamente a Senapred. Habla la ministra del Interior, Carolina Toa. Especialmente de